Y esta canción del grupo Saboreo hace 19 años era el himno en la Feria de Cali. Fue la canción más sonada, más importante para los caleños y para todos los que seleccionaron y eligieron esta como la canción de su feria. El grupo Saboreo, un saludo para el departamento del Chocó, para toda la gente en Quibdó que nos escucha y está conectados con nosotros en este atardecer donde regresamos en el tiempo, nuestra máquina del tiempo que nos lleva a retroceder a 19 años atrás. 19 años en los que íbamos a cambiar del siglo, 19 años en que los programadores de computadores y todo este mundo de sistemas estaba con un alto riesgo, un miedo que finalmente no entendimos qué era lo que pasaba con ese detalle de los programadores de computadora y que pensaba que iba a haber un caos mundial. Vamos a hablar de lo que fue el Y2K. Para ese entonces, hace 19 años, cómo la tecnología también estuvo ahí como pendiendo de un hilito. Nos vamos hacia República Dominicana, allí en Santo Domingo tenemos a nuestro invitado, él es Renato González, es académico del Instituto Tecnológico de esta ciudad y tiene una experiencia profesional de más de 25 años en el desarrollo de software y gestión de tecnología de la información. Renato, mil gracias por atendernos, bienvenido a Colombia. Hace 19 años, ¿en qué andaba usted? Bueno, hace 19 años, gracias primero por la invitación que tú me haces y poder tener la oportunidad de dirigirme al pueblo colombiano, al cual yo estimo tanto. Hace 19 años yo estaba en el Banco Central de la República Dominicana. Estaba desarrollando ya la labor de tecnología en el área de desarrollo tecnológico de la institución y se creó un equipo precisamente para trabajar con el sistema financiero nacional en la preparación de las entidades bancarias para enfrentar el tema del I2K, que era el Y2K, como se le dice también en inglés, el tema del momento, debido a que iba a suceder un cambio en el reloj del cronológico, digamos, de las computadoras, cuando entrara el nuevo milenio. Y ahí entonces estuvimos dirigiendo el equipo interdisciplinario para preparar al sistema financiero nacional para recibir ese nuevo milenio, el día 12 de la noche del 1 de enero del año 2000. Estoy a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer al respecto. Claro, no, él es Renato González, como le decimos, nos atiende desde Santo Domingo, en República Dominicana. Estábamos comentando al comienzo de nuestro programa, pues como algo que fue muy notorio fue justamente en el cambio del siglo los programas, las computadoras, porque ya estábamos en un siglo avanzado, un siglo donde todo se realizaba a través de la programación. Pero vamos a seguir hablando con él, allí es de República Dominicana, para entender entonces ese miedo, Renato, que hubo, fue infundado, fue real, se hablaba de, digamos, de perder la información, de que iba a haber como un caos cibernético. ¿Qué sucedió finalmente? Porque llegó el 1 de enero del 2000 y nada de eso pasó. Bueno, sucedieron dos cosas, básicamente. Número uno, el fenómeno era un fenómeno real, ¿no? Y dependía del tipo de aplicación de que estuviéramos hablando. Por ejemplo, en el sector que yo me desempeñaba profesionalmente, que es el sector bancario, financiero, era bastante crítico el tema, porque podía trastocar las informaciones en cuanto a cálculo de intereses, todo lo que tiene que ver con el tema de los registros de información financiero, podían sufrir alteraciones, debido a que el reloj del sistema iba a entrar al cero, y era como si comenzáramos de nuevo. Y entonces los registros de fecha, de lo cual ustedes saben que los sistemas bancarios dependen mucho por el cálculo de los intereses, etcétera, ¿no? Se iba entonces a trastocar. Y el sistema financiero jugó un rol muy importante a nivel mundial, sobre todo porque los organismos internacionales como el Fondo Monetario, la Reserva Federal, el Banco Mundial, estuvieron detrás de este tema en todos los países a nivel mundial y se crearon estándares para la conversión. Y eso ayudó mucho a que el sistema financiero resolviera este problema, yo diría, en su totalidad.
por lo tanto, cuando entró el milenio, los sistemas bancarios no sufrieron ningún problema. El otro tema o cara de la moneda es que hubo un poco de exageración en el sentido de que no a todos los sistemas el problema del cambio de milenio iba a afectar por igual. Y por lo tanto mucha gente creyó que iba a haber una catástrofe mundial, que se iban a caer los satélites, y real y efectivamente no pasó eso. Pero es muy importante saber que hubo una atención muy preponderante, muy fuerte, una inversión de capital y de tecnología muy grande a nivel mundial en el tema de la conversión. Eso, y eso es otro tema que podemos tratarlo, tuvo una repercusión posterior en el desarrollo de las tecnologías después de la llegada del año 2000. Pero básicamente lo que le quiero plantear es que siempre, en todos los fenómenos que se dan en la vida, siempre hay un lado real y un lado que la gente lo magnifica y lo lleva a un extremo que a lo mejor no lo es. Esa es la realidad. Hola Renato, buenas tardes. Les saluda desde Valledupar Liliana Vanegas. Efectivamente, yo recuerdo que los medios de comunicación anunciaban ese colapso que iba a ocurrir con los ordenadores, con todos los computadores, al punto que yo pasé año nuevo pegada al equipo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podríamos decir la experiencia que aprendimos de todo esto que ocurrió? ¿Nos preparamos más? ¿Qué pasó allí? Mira, el aprendizaje fue muy grande. Aprendimos primero a trabajar en forma coordinada. Jamás se había dado, yo diría, en el mundo tecnológico, un esfuerzo coordinado tan grande como el que se dio. Es decir, los organismos internacionales, como ya yo hablé, las entidades gubernamentales, los bancos centrales, los bancos privados, en el caso del transporte, en el caso de todos los sistemas de comunicaciones, sobre todo las telecomunicaciones, trabajaron en forma muy coordinada para resolver este problema. Yo creo que ahí estuvo el éxito, ¿no? Si no se hubiera hecho nada, la verdad es que hubiera pasado problemas, porque a nivel, como le dije, sensitivo, habían sistemas que eran más impactados por otros. Y ese fue un gran aprendizaje, ese trabajo coordinado. El segundo impacto que yo podría decir es que para resolver este problema se hizo una inversión tecnológica y de capital muy grande. Y eso forzó a que las empresas de tecnología, las grandes empresas de tecnología como Compaq, Intel, Microsoft, IBM, tuvieran que desarrollar tecnologías modernas y tuvieran que crear nuevos procesadores para primero resolver el problema, para que los nuevos procesadores ya no tuvieran ese problema de que registraban el año con dos cifras, sino que ya tuvieran un componente de registro de los procesadores ya con la capacidad de registrar la fecha como debe ser, es decir, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Entonces, ese esfuerzo tecnológico ha tenido un gran impacto en lo que hoy en día es la tecnología que estamos viviendo, el momento actual de la tecnología que estamos viviendo nosotros, que se caracteriza por el desarrollo de la inteligencia artificial, machine learning, big data. Esos factores se comenzaron a tejer desde el año 2000, mejor dicho, desde final del siglo pasado, pasando obviamente por el proceso de cambio al año 2000. Renato, un cordial saludo desde Pasto, Nariño, el sur de Colombia, con Sandra Erazo. Usted nos habla de esa alta inversión en cuanto a la tecnología y a los sistemas que se hizo. ¿Cómo influyó esto tanto en las economías? Es decir, si no se hubieran hecho estas inversiones económicas y tecnológicas, ¿qué cambios hubiésemos tenido ahora? Bueno, fíjate, lo que sucede es que en la historia se dan estos fenómenos, a veces no previstos, obviamente. Nadie previó el factor año 2000, desde que se creó desde que se crearon los sistemas de computación en los años 1940. Entonces, cuando llega el fenómeno, la industria tecnológica mundial, tanto de hardware como de software, se lanza a la solución del problema. Y eso es lo que da el éxito del tema, porque también vieron una oportunidad de negocio. Al haber una oportunidad de negocio, de cambio de
componentes, de cambio de máquina, de cambio de software, de actualización de software, y eso creó también una gran masa de trabajadores de tecnología. Es decir, en esos años 90, previos al 2000, se incentivó tremendamente el uso de la fuerza de trabajo intelectual en el desarrollo de software y en el desarrollo tecnológico. Y esto obviamente impulsó mucho la economía de Estados Unidos. Recuerda también que eso coincide en un momento político norteamericano donde el gobierno de Clinton fue un gobierno muy exitoso en impulsar el desarrollo de la tecnología. Y era tan así que la economía norteamericana se vio ubicada en una posición muy buena donde había un superávit extraordinario año tras año debido a que la aceleración que tenía la economía norteamericana era extraordinaria. Y esto era debido principalmente al factor tecnológico. En otras palabras, yo no digo que sea exactamente el Y2K, pero fue un factor importante para eso. Si no se hace eso, como usted me pregunta, entonces yo diría que la economía hubiera andado un poquito menos acelerada, se hubiera desacelerado. Y además, el cambio tecnológico que nosotros tenemos hoy no estuviera en el estado del arte en que hoy en día se encuentra. Sí. ¿Qué teléfonos había en ese entonces? ¿Móviles? ¿De cuáles? ¿De qué panelas estábamos hablando? Estamos entrando en ese momento a la primera oleada de teléfonos celulares, que era lo que nosotros hoy llamamos 1G. Hoy vamos pensando en el 5G. El 1G eran teléfonos que simplemente se usaban para llamadas telefónicas, teléfonos celulares. Era muy escaso todavía en los años 90, final, lo tenían los grandes ejecutivos de las empresas, etcétera. Yo recuerdo que a mí se me dio uno, precisamente por ser el ejecutivo del Banco Central que estaba administrando el tema del cambio de Y2K en el sistema financiero, y yo era prácticamente un privilegiado porque tenía un celular. Ese celular simplemente lo único que hacía era llamar por teléfono y poner un mensaje de texto que estaba incipiente en ese momento. Hoy en día estamos hablando de 5G, que es una tecnología extraordinaria, donde la conectividad es a nivel mundial y donde vamos con los teléfonos inteligentes que hoy tenemos, estamos procesando imágenes, estamos teniendo procesamiento de texto, procesamiento de Big Data, tenemos inteligencia artificial integrada, tenemos los componentes de hoy. Es como si nosotros hubiéramos dado un salto extraordinario, como si estuviéramos ubicados en el año 1968, cuando Stanley Kubrick lanzó la película 2001 Odisea del Espacio, y estuviéramos viviendo esa realidad en este momento. Wow, qué increíble eso, cómo pasa el tiempo, cómo cambiamos y cómo la tecnología hoy por hoy también comanda los caminos de nuestra humanidad. Pues Renato, gracias por ese contacto, por ese contexto en torno a la tecnología. Hace 19 años, cómo recibíamos este siglo XXI que va pasando volando. ¿Usted siente, Renato, lo mismo, que el tiempo va pasando muy rápido? Muy rápido, muy rápido. Y en la medida que nos ponemos viejos, en esa medida lo sentimos. Ustedes son jóvenes, muy jóvenes, y yo soy un poquito más maduro, obviamente, ya soy un poquito senior, pero en la medida que avanzamos, nos damos cuenta que los nuevos descubrimientos son tan abismales, son tan disruptivos, como hoy en día lo decimos, que nos abisman, y entendemos que tenemos poco tiempo para poder captar tanta tecnología, tanta innovación. Ese es el gran tema, uno de los grandes retos que tiene el ser humano en este momento histórico de su vida. Un momento muy importante para nuestro país y para el mundo. Mil gracias a nuestro experto Renato González desde Santo Domingo, en República Dominicana, la tierra del buen merengue. Gracias, Renato. Siempre, para servirle. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. No, señor, y a ese público extraordinario que yo sé que lo sigue a ustedes. Sí, señor, muchos oyentes hasta ahora conectados con nosotros.